la transmisión al Facebook. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, padre Faya? Muchas gracias. Bienvenido. Ahorita iniciamos. Estamos al aire. Bien, buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en esta inauguración del 20 Coloquio de Antropología, organizado por el Consejo Consultivo del Área de Antropología de la Escuela de Historia, el cual se desarrollará de hoy 30 de agosto al 1 de septiembre en horario de 17 a 19 horas. Este coloquio está orientado al abordaje y problematización de las emergencias y configuración de los sujetos políticos en Guatemala, sus búsquedas, caminos y propuestas emancipatorias a inicios del siglo XXI especialmente. El interés por tratar esta temática tiene como punto de partida el reconocimiento de los pueblos indígenas originarios, las mujeres, los obreros y campesinos, las comunidades, los sectores populares, entre otros, como los sujetos esenciales y protagónicos en la búsqueda por construir una sociedad y un estado alternativos. Es el reconocimiento que dichos sujetos de carácter histórico proceden de determinados sistemas de opresión como el racismo y la opresión étnica, el patriarcado, el capitalismo, que deben ser en buena medida subvertidos para construir sociedades justas, equitativas, igualitarias, etc. En particular, durante la segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI, trabajadores urbanos, campesinos, pueblos indígenas, mujeres y comunidades han emergido con potencia, reivindicándose como sujetos, exigiendo la vigencia de sus derechos y siendo protagónicos de diversas luchas revolucionarias y de resistencia, entre las cuales resaltan aquellas que pretendieron tomar el poder y construir el socialismo y aquellas que se desarrollan frente a los proyectos extractivos que despojan las tierras, territorios y bienes comunes. En especial, las emergencias de varios de dichos sujetos encuentran en la comunidad y el territorio sus principales fuentes de organización, de visión del mundo y de la vida, de identidad y gestación de acciones de carácter político para enfrentarse a las imposiciones capitalistas y las políticas estatales que las facilitan. Por ello, resulta importante la reflexión sobre tales sujetos desde los ámbitos comunitarios y territoriales y desde experiencias históricas anteriores y contemporáneas, sin las cuales resultaría incompleta la interpretación relacionada con los procesos y búsquedas de transformación que se vienen pretendiendo tanto en el ámbito de la sociedad como del Estado. Para el efecto, entonces, se abordarán experiencias investigativas e interpretativas que, para Guatemala, sitúan a los sujetos desde el ámbito comunitario, pero también desde el ámbito nacional. Asimismo, desde la experiencia boliviana, la cual nos permitirá gestar análisis comparativos hasta donde esto sea posible. Ello sucederá en la jornada del día de mañana, titulada Los sujetos emancipatorios vistos desde la antropología, en la cual estarán participando Elizabeth Moreno de Avanzo con el tema Tezulutlán Verapaz, sujetos diversos en resistencia, un servidor con el tema del sujeto y la tentativa del Estado plurinacional en Guatemala, y la colega Pilar Lizárraga, boliviana, de la Comunidad de Estudios Jaina, con el tema El sujeto del Estado plurinacional en Bolivia. En la tercera jornada tendremos las voces de representaciones políticas mayas, campesinas y de mujeres, quienes nos compartirán sus búsquedas y caminos propuestos en dirección a gestar transformaciones del Estado y la sociedad guatemalteca. Dichas voces son las del Comité Campesino, el Comité de Desarrollo Campesino, mejor dicho, CODECA, el Consejo del Pueblo Maya, CPO, la Coordinación y Convergencia Maya Huaquiquej y la Alianza Política Sector de Mujeres. En esa búsqueda, el día de hoy hemos invitado al doctor Ricardo Faya para que pueda compartirnos su mirada al respecto, desde su enriquecedora experiencia, desde su aleccionadora experiencia antropológica desplegada con las comunidades de población en resistencia del Ixcán y con comunidades a las que continúa acompañando.
Asimismo, desde su nutrida producción editorial, en la cual viene plasmando la riqueza y complejidad de su trabajo e interpretación. Hoy mismo, después de dicha conferencia, realizaremos un homenaje al Dr. Falla para reconocer su legado antropológico, humanista y ético, el cual resulta significativo, siendo que la búsqueda por formar futuros y futuras antropólogas debe nutrirse no solo de sus aportes, sino de su ejemplo inspirador y aleccionador. No presento CV del doctor Falla porque creo yo que basta el conocimiento que ya tenemos respecto a su trayectoria, no solo como antropólogo, sino como jesuita comprometido en acompañar precisamente a estos sujetos de los que nos interesa hablar en estos días de este coloquio. Damos entonces la palabra al doctor Ricardo Falla, a quien agradecemos enormemente el haber aceptado esta invitación, justo, por cierto, en el día de su cumpleaños. Le enviamos un caluroso, afectuoso y respetuoso abrazo en este día tan especial en el que cumple precisamente 90 años. Doblemente agradecidos por haber aceptado entonces compartir con nosotros, doctor Falla. El micrófono es de usted. Bueno, muy buenas tardes. Ojalá que no los aburra, ¿verdad? Pero yo agradezco la invitación para hablar en la Escuela de Antropología con ocasión de este coloquio, ¿verdad? El tema es sobre la resistencia, ¿no? Estamos viviendo a nivel nacional la crisis de la Universidad de San Carlos y ha surgido una resistencia en contra del fraude electoral en esta casa de estudio, como prefiguración del fraude en las próximas elecciones nacionales. Pero yo no voy a hablar de esta resistencia ni de su sujeto político, porque ni la conozco bien, ni me toca, ni es el tema, creo yo, que me pidieron, ¿no? Aunque sí, creo yo que voy a animar que la sigan desde dentro como antropólogos o antropólogas con observación participativa, ¿no? Creo yo que esta experiencia de la resistencia universitaria es una experiencia riquísima. Entonces me pidieron hablar del sujeto político desde las resistencias comunitarias, como un triángulo. En un ángulo la resistencia o las resistencias, en otro ángulo el sujeto político y en otro las comunidades, ¿no? A ver si no me pierdo, ¿verdad? Hablaré de la resistencia de las comunidades de población en resistencia, del Ixcán, ¿no? Con perdón, tal vez, de los compañeros y compañeros que me escuchen en Primavera del Ixcán y de gente que participó como miembros de este sujeto político, que voy a explicar yo qué entiendo por ello. Entonces, yo estaré usando el término sujeto político. No me voy a meter en disquisiciones teóricas, pero a ver si nos podemos entender y a ver si mis palabras pueden servir de algo. Usando el término sujeto político, pero también contradistinto al sujeto social. Creo yo que esa distinción es muy provechosa, ¿no? Y, por ejemplo, el sujeto político tiene una dinámica hacia la toma del poder, ¿no? El sujeto social no tiene esa dinámica, aunque tenga una dimensión política de enfrentamiento con él, con el poder. Yo pongo, por ejemplo, la universidad. La universidad, en su dinámica, su naturaleza, no es hacia la toma del poder, ¿verdad? En ese sentido, no es un sujeto político, ¿no? O no representa como organización, como institución, a un sujeto político. Pero sí debe ser conciencia crítica, crítica del poder y la sociedad.
Entonces tiene una fuerte dimensión política. Y también digo que creo que esto es importante decirlo. Mi mirada en esta presentación va a ser diacrónica, quiere decir evolutiva, histórica, cambio, no sincrónica. Como la mirada del cine, no la mirada de la cámara, foto quieta. Y además va a ser una mirada etnográfica, descriptiva, que parte de la realidad concreta. Y voy a dividir la exposición, no sé cuánto tiempo tendré, ¿verdad? Probablemente no puedo decir todo, pero en tres grandes partes, ¿no? La emergencia de las comunidades de población en resistencia. Luego, segunda parte sería la resistencia misma y tercera parte, la disolución del sujeto político. Como breve introducción, la CPR o Comunidades de Población en Resistencia nacieron de las grandes masacres en 1982. Vamos a explicar cómo. Y se disolvieron como resistencia en 1996. Oscilaron entre 400 y más de 2,000 personas. Y estuvieron localizadas entre los ríos Ixcán y Xalval, por el este y el oeste, y por la frontera de México al norte, y la línea de combate entre el ejército y la guerrilla por el sur. Un área pequeña de selva tropical espesa, pero que tuvo importancia nacional. Entonces, primero, la emergencia de la CPR por las masacres. Las CPRs, como ya he dicho, pues me parece que no es el sujeto político, aunque está englobado en un sujeto político mayor. Ya lo voy a explicar más adelante. ¿Cómo emergen, cómo surgen las CPR después de las masacres, ¿no? Esto hay que tener en cuenta tres antecedentes, ¿no? Antecedentes a las masacres, ¿no? Uno es que las CPRs son, su origen es de comunidades indígenas del altiplano, especialmente de Huehuetenango. Y otro antecedente es que estas comunidades, grupos de estas comunidades, migraron al Ixcán en busca de tierra, sin cancelar su identidad de origen. Fueron adquiriendo una nueva identidad, la de vivir en Ixcán, ser libres, no proletarios, gozar de tierra abundante y pertenecer a una organización participativa y democrática que era la cooperativa. Y tercero, un tercer antecedente ya más próximo a las masacres, dentro de esos grupos de la cooperativa en Ixcán, que eran ya un nuevo sujeto social, una nueva organización, la guerrilla, como sujeto político en gestación, esto se puede discutir, les transmite individualmente a algunos miembros de esa comunidad llamada cooperativa una dinámica política clandestina. En pocas palabras, decían ellos, los organizan,
se convierten en organizados, pero eran clandestinos. Una red clandestina de apoyo a la guerrilla, pero no era una red de resistencia, sino una red, pues, de combate. Entonces, caen las masacres en 1982. Las podemos llamar masacres genocidas, que fueron, pero en este momento no es importante eso, ¿no? ¿Y qué pasa con las masacres, no? Con las masacres, los sobrevivientes, es decir, que son la mayoría. Cuarto Pueblo mataron 350 personas en la masacre de marzo del 82. No mataron a toda la gente de esa cooperativa. Entonces, ¿qué pasa con la masacre? Que los sobrevivientes de las masacres reaccionan de dos maneras contrastantes. Reaccionan ante el ejército, que sienten ellos que las están atacando y para matarlas, ¿no? Y las dos maneras contrastantes son: la mayoría huye del territorio nacional y del Ixcán y forman los campamentos de refugiados en la frontera. Son como 15,000 personas. Y la minoría, tal vez serían unas 2,000, huye a la montaña, huye de sus poblados y de sus casas a la montaña. Es decir, salen de sus casas ubicadas junto a caminos y se esconden en la selva virgen, formando pequeños grupos. Así es como nacen las CPR, aunque entonces todavía no se llamaran así, sino que eran como campamentos estos grupos. Y entonces, en contraste con los refugiados, se resisten a dejar el territorio nacional. Unos resisten y los otros se convierten en refugiados. Y la organización de la cooperativa desaparece. Los refugiados pierden la tierra y el territorio y la resistencia la defiende, resistiendo a no salir. Entonces nacen así dos identidades en contraste. Digo en contraste, pero no hay conflicto entre ambas. Los miembros de la resistencia comprenden la opción del refugio, pero no la comparten. Detrás de ambas poblaciones está la guerrilla, presente también en los campamentos de refugiados y presente en la resistencia. Esa es una experiencia común. Y además los une la experiencia común de la historia anterior a las masacres y sobre todo el haber sufrido en sus parientes las masacres y considerarse perseguido, aunque de distinta forma por el ejército. Entonces, ¿qué opción implica? La opción de resistir, ¿qué implica? Implica, como ya dije, formar grupos pequeños, como de 30 gentes, menos o más, escondidos en la selva. Es decir, clandestinos ante el ejército. E implica
articularse con la guerrilla, que también se mueve clandestinamente. Entonces, la identidad de organizados juega un papel importante de nexo para formar las comunidades de población en resistencia. Pero la identidad de organizados desaparece, porque ya no esconden ante sus familias y ante otras personas que están organizados. Ya todos están organizados. Es decir, todos están vinculados con la guerrilla. Más aún, ya todos adoptan la identidad de resistencia. Los organizados antes de las masacres no tenían esa identidad de resistencia. Ayudaban a la lucha revolucionaria, pero no resistían. Se trata cuando más como unos 40 grupos, con más de 2,000 personas en total en ese momento. Entonces, esos grupos, digamos, esa red de 40 grupos o campamentos o comunidades pequeñitas, ¿formaban todos ellos un sujeto político o no? Yo creo que no. Formaban un sujeto social, aunque pareciera que la dinámica de luchar en contra del ejército para tomar el poder y hacer los cambios revolucionarios los hacía un sujeto político. Pero no, su población era de familias, con sus miembros de hombres y mujeres de todas las edades. Vivían aparte de la guerrilla, en campamentos móviles, la guerrilla, estos grupos con más estabilidad. Había champas, pequeñas casitas, hechas en la montaña. La guerrilla, en cambio, vivía en hamacas. Había en esos grupos escuelas y oratorios. En los campamentos guerrilleros no se encontraba eso. Y más tarde, en el 83, al final del 83, fue cuando adoptaron el nombre de CPR, que quería decir comunidades, es decir, organizados en comunidades de población, es decir, población civil, para contradistinguirse de la población guerrillera y en resistencia. Todos ellos decían y continuamente dijeron, somos población civil, no somos guerrilla. El nombre era una definición de su propósito, propiamente no combatir, sino resistir. Dos cosas parecidas, pero no iguales. Y la misma guerrilla promovió ese año, cuando se adoptó el nombre, la formación de una coordinación de todas las comunidades, que antes todas ellas estaban sueltas, tenían la relación de red, pero no una relación de coordinación. Y sin embargo, por la cercanía y complementariedad de identidades entre este sujeto social y el político, me parece a mí lo más exacto es decir que además hubo un sujeto englobante de ambos, que era un sujeto político, englobante del sujeto político como tal, la guerrilla, y del sujeto social,
de las comunidades, ¿no? Pero el conjunto era un sujeto distinto, que era un sujeto político, necesario para la guerra y también necesario para la resistencia. Claro, lo que complica más el análisis es que este sujeto político, propiamente político, no el englobante, el sujeto político era a la vez un sujeto militar, era político militar. Y entre ambos aspectos, el aspecto militar, creo yo, que se fue comiendo al político. Esto seguramente disuena a los compas que me están oyendo, ¿no? Pero el poder de este sujeto, es decir, de la guerrilla, estribó más en lo militar que en lo político, según pasaron los años. Y esto se vio con la desmovilización. La desmovilización en 1997. Bueno, creo yo que la distinción entre el sujeto político y sujeto social es importante en el análisis de Kudelka, en el análisis del Cook, bueno, y las organizaciones en general, ¿verdad? ¿Para qué? Para que entonces la naturaleza misma del sujeto social no se desfigure. Porque si se desfigura, entonces pierde fuerza y pierde autenticidad. Yo veo, por ejemplo, en el Cook de antes de las masacres. El Cook poco a poco se diluyó en la guerrilla, ¿verdad? Por supuesto que el Cook era muy distinto en su composición, en su naturaleza, era muy distinto de las comunidades de población resistente. Esto es lo primero, ¿verdad? Luego, lo segundo, la resistencia. La resistencia es lo que le dio identidad al sujeto social, no al sujeto político directamente. La guerrilla no era para resistir, no era su naturaleza, era para combatir, ¿no? En cambio, las comunidades, la CPR, eran un sujeto de resistencia, ¿no? Social. Y tanto es así que se generó una subcultura de la resistencia civil con elementos de poder, ¿verdad? Yo voy a enunciar algunos de estos elementos de poder. Creo yo que es importante tenerlo esto en cuenta para poder, ustedes que son antropólogos y antropólogas, ¿no? Para no hablar en el aire, sino que hablar, ver estos sujetos que se unen a un sujeto político, ¿qué poder tienen? ¿Dónde estriba su poder? Estriba su poder en que han cortado la energía eléctrica, o estriba su poder en que pueden bloquear carreteras. Muy distinto. Por ejemplo, los 48 cantones, ¿no? Tienen su poder propio, interno, pero su poder para negociar hacia afuera tiene muchísimo que ver con la carretera interamericana. Entonces, y ver esto en
en términos evolutivos, según el paso del tiempo. Entonces, algunos factores económicos, algunos factores. Yo tengo aquí muchos, pero me voy a reducir unos 2 o 3, ¿no? Uno ya mencionado, la selva, la montaña, ¿no? La selva fue el lugar de la resistencia, ¿no? Yo estaba tratando de comparar, dispense, que a lo mejor esto está fuera de todo, pero yo me imagino los estudiantes que están en las tomas de la resistencia, pasa un día, pasa otro día, pasa otro día, ¿no? ¿Cómo se sienten en ese lugar donde están resistiendo, ¿no? Bueno, es un lugar que no los protege, así como los protege la montaña, porque en la montaña se esconden, no los ven para atacarlos, ¿no? Pero el otro punto es que el lugar no es solamente un elemento de seguridad, sino que el lugar también tiene un efecto subjetivo, ¿no? La montaña llegó a ser amada y respetada, ¿verdad? Como una madre que nos protegía, ¿verdad? En cambio, yo no sé si el asfalto o donde están estos jóvenes héroes, ¿verdad? Ahí resistiendo, llega a ser amado, ¿verdad? O dan ganas de huir, ¿verdad? Acuérdense ustedes, por ejemplo, de ¿cómo se llamaba? La Ingrid Betancourt, que estuvo en la montaña varios años. Para ella, la montaña fue una cárcel, cárcel. No la amó. En cambio, para nosotros la montaña fue salvación. No para siempre, siempre hay ambigüedad, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, creó toda una subcultura de resistencia, como por ejemplo, el ejemplo más que solemos mencionar, el ejemplo hasta gracioso es cómo la gente operaba a sus gallos, ¿verdad? Y les metía una aguja entre el tubo con que uno respira y el tubo con que uno come, y así le amarraba las cuerdas vocales y el gallo no podía cantar, porque si cantaba, entonces delataba dónde estaba la gente. La resistencia era esconderse, esconderse. ¿Y dónde? En la montaña, ¿no? Entonces no había que traicionar a la montaña con un gallo que anda cantando. Andaban ahí los gallos tratando de cantar, después les aflojaban la cuerda para que pudieran respirar, pero no cantar. Y así muchas, muchos ejemplos se podrían traer, ¿no? Pero otro elemento muy importante de la resistencia fue la organización, pero no solamente el estar organizado debajo de una coordinación, esto es evidentemente muy importante, sino tener una organización en red, mediante correos que comunicaban con pequeños papelitos la información de la ubicación del ejército en cada momento. Entonces, en un día, estos correos iban a pie, por supuesto, ¿no? Pero se sabía dónde estaba el ejército, ¿no? Entonces, era el ejército, eran unos ojos reunidos en un batallón, ¿verdad? Pero todos juntos, en contra de una multitud de ojos que están dispersos
debajo de la montaña, ¿no? Muy potente para la información y también pues para apoyar con esa resistencia la lucha guerrillera en contra del ejército, ¿no? Y luego está todo el tema de las motivaciones de la resistencia, ¿no? ¿Por qué resistir? ¿Por qué resistir, no? Pues hay muchos elementos. Por ejemplo, eran pueblos indígenas. ¿Cómo se llama la antropóloga aquella norteamericana? Carol Smith. Carol Smith ha mostrado cómo los pueblos indígenas han tenido esa desconfianza fundamental ante el Estado, que es producto de los años de resistencia frente a él, ¿no? Desconfianza de siglos, algo que se vio también en el COVID, ¿verdad? Y luego muchos de ellos tenían experiencia de trabajo proletario en la Bucacosta y en las costas, ¿no? Entonces, resistir era para combatir al ejército y para hacer un Estado en que los pobres estén libres, ¿no? Y luego había también la experiencia de la novedad que se había hecho realidad, una especie de utopía que se había hecho realidad en el Ixcán, después de que emigraron desde sus comunidades de origen, ¿no? Ahí estuvieron ya libres de patrón, con tierra propia, abundante, fértil, no regalada, sino fruto de su esfuerzo, con la experiencia de pluriculturalidad. Por lo menos había 7 pueblos indígenas, distintos, con distintas lenguas, ¿no? No se discutía la identidad indígena, con autonomía casi completa del Estado, una especie de pequeño paraíso perdido. Así lo vivían después de las masacres, ¿no? Entonces, eso era una motivación para defender el territorio y la tierra con la resistencia. Y también, bueno, que había también una experiencia de que la guerrilla los ayudaba y estaba cerca, que se convirtió en cierta fidelidad y amistad con sus cuadros o combatientes. Entonces, los que no salían a México, sino que se quedaban en la montaña, tenían una especie de cariño a los compas. No los podemos dejar solos, ¿no? Aunque sabían cómo eran los compas y sabían sus defectos y los conocían muy bien, ¿no? Y por último, la ideología de la formación política, la educación política de la guerrilla, yo creo que fue muy escasa. La formación política que dio la guerrilla a la población en resistencia fue más por ósmosis que por educación política propiamente. Sencillamente porque no tenían tiempo y no tenían suficiente gente para realizar esa educación política, ¿no? Ni siquiera a través de la organización comunitaria. Confiaban en la iglesia que diera algo de esto, pero no les satisfacía, ¿no? Nosotros como iglesia teníamos red de catequistas, teníamos clases, teníamos educación
Educación en la fe con dimensión política, pero no educación política, como da un sujeto político. Bueno, y por último, el último punto, la disolución del sujeto político englobante. ¿Cómo se dio la disolución? Se dio a través de un proceso desde las comunidades de población y resistencia encaminado a salir de la montaña. Entonces, parece esto contradictorio con lo que dije de el amor a la selva. Sí, amor a la selva, pero no podemos estar siempre escondidos en la selva. Tenemos que salir. Decían ellos, tenemos que salir al claro. Pero ¿esto de dónde vino? Bueno, esto vino, creo yo, promovido por los cambios internacionales, ¿no? Primero, aunque débilmente, por el comienzo de las pláticas de Esquipulas en el 87, y después con mucha fuerza, aparentemente sin planificación de Esquipulas, ¿verdad? O del proceso de Esquipulas, todo el proceso de la Unión Soviética que se deshace, el proceso del Frente Sandinista que pierde las elecciones en febrero del 90, desintegración del bloque soviético en diciembre del 91. Todo esto causó un ambiente no muy explícito de confusión, ¿no? El más importante, creo yo, que era la caída del gobierno sandinista. Aunque después el gobierno sandinista ganó las elecciones en otro periodo, ¿no? Y decían, ¿cómo es posible? No que nosotros queríamos ser como Nicaragua, y no que Nicaragua ya estaba liberada. ¿Cómo es posible que ahora la señora Chamorro sea elegida por voto popular? Bueno, entonces se dio este proceso que decía yo de salir al claro, porque todo esto comenzó a generar la vuelta de los refugiados, que se vio con una enorme esperanza de parte de las comunidades de población y resistencia, como hermanos aliados que nos ayudarían, pues aliados, ¿verdad?, para enfrentarnos al ejército y al Estado que nos quería dominar. Y por último, pues fue el 4 de febrero del 94 en que las comunidades de la CPR por fin llegan a talar los árboles y salir al claro. Entonces es como desnudarse y que nos vean, yo ya no estaba, que nos vean desde el helicóptero donde estamos y que, bueno, nos pueden ametrallar. Lo que nos está defendiendo es la identidad de población civil ante la nación. Entonces, se llega al momento de la firma de la paz y la desmovilización de la URNG en mayo del 97. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la URNG, creo yo, como sujeto político militar,
que le imprimía dinamismo político a la CPR, sufre una profunda crisis con la desmovilización, de la cual no sé si hasta el momento se supera, al convertirse en partido político y cambiar su estrategia de la toma del poder. En lugar de las armas, los votos. Y ahí se encuentra que los votos que consigue, pues lo más ha sido cuando Rigoberta Menchú fue candidata en el 2011, un 3.37%, y lo menos con Miguel Ángel Sandoval, con 2.11%. Por eso decía yo, cuando la URNG se desmoviliza, entonces se ve que su poder político, su poder, ¿verdad?, político, es muy poco, porque ya no tienen el poder de las armas, solo tenía el poder militar. Yo no sé si este análisis convence o no, pero yo creo que sí, ¿no? Tal vez en otros países el poder político de la guerrilla al desmovilizarse ha sido mayor, puede convertirse en un partido que llega incluso a las elecciones. Este es todo un campo de investigación que yo no conozco que se haya estudiado sistemáticamente. Entonces, unas conclusiones finales para terminar. Bueno, yo diría, como conclusiones, ¿no? Ustedes, antropólogos y antropólogas, anímense a aplicar el método etnográfico, descriptivo, a partir de la realidad humilde, y también el método evolutivo, es decir, ver en concreto las comunidades, que se ha sido el tema que me llegaron a mí, las comunidades, ver la evolución de las comunidades, aunque esto sea tal vez muy micro, pero nos da una percepción de la realidad. Digo yo, ¿cuál es el poder de Codeca? Estoy metiendo en algo que soy completamente un neófito, no conozco. Pero, ¿cuál es el poder de Codeca? Yo lo que haría, si estudio el poder de Codeca, es buscar cuáles son los núcleos principales donde se bloquea la carretera, que es su poder. Y en esos núcleos, ver cómo opera el poder y cómo ha operado, cómo crece, cómo decrece. Bueno, entonces, y ver la realidad, por eso digo etnográfico, ver la realidad con los ojos de la misma gente, no con nuestras categorías teóricas. Y después de verlos con los ojos de la gente, con las categorías de las comunidades o de los pueblos, después de eso, aplicar la categoría teórica, porque no puede uno desprenderse de la teoría. Si no hay teoría, entonces no hay ciencia. Si no hay teoría, no hay capacidad de interpretación y de previsión del futuro. Creo yo que es importante. Bueno, ustedes antropólogos y antropólogas de San Carlos, tienen ahí delante de ustedes
la resistencia universitaria, ¿no? ¿Quién la está estudiando? ¿Quién la está acompañando? Para conocer desde dentro cuáles son sus fuerzas, cuáles son sus inmensas posibilidades, ¿no? A lo mejor ya lo están haciendo, ¿no? A lo mejor ya lo están haciendo, pero que sea en lo posible, que sea una observación participativa, ¿verdad? Hay que participar, hay que acercarse, hay que hundirse. Bueno, por supuesto que no todos pueden hacerlo. Yo no puedo hacerlo por la edad y además por las circunstancias. No puedo hacerlo. Y muchos de ustedes no pueden hacerlo. ¿Sabes? Pero tal vez hay algunos que sí pueden hacerlo. Sin ser espías, digamos, de la resistencia. Y en esto, para mí, como conclusión también de este análisis, examinar las identidades. Se habla de la subjetividad, pero a veces la subjetividad queda un poco indefinida al momento de hacer el análisis concreto y frío, ¿verdad? Las identidades políticas y las sociales, ¿no? Creo yo que ayudan, ¿no? Y como ya dije, importante distinguir el sujeto social del político para no desnaturalizar el social. Bueno, y por último, yo les agradezco a ustedes por esta oportunidad que me han dado para decir estas palabras ante este gremio de colegas que son todos ustedes, que son antropólogos de juventud. Quiero decir, yo soy antropólogo, pero ya entré a la antropología con 40 años, ¿no? En cambio, ustedes son antropólogos y antropólogas de juventud. Pues están mamando esta práctica o esta ciencia, ¿verdad? Esta disciplina. Entonces tienen las capacidades de ir mucho más adelante, creo yo, ¿verdad? Entonces les agradezco mucho por el honor o pues, esta amabilidad, pues, de haberme invitado y haber preparado esta plática como introducción al homenaje que me quieren dar, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y tratemos todos de luchar hacia la construcción de una sociedad más justa. Ustedes desde la universidad o desde donde caigan después, cuando se gradúen, si algunos son estudiantes también, y desarrollen ustedes su profesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo Falla. Pues bueno, seguramente si estuviéramos en el auditorio de nuestra Escuela de Historia, estarían todos los asistentes parados y todos aplaudiendo, ¿no? Aplaudiendo no solo por la extraordinaria conferencia que hoy nos aporta, sino obviamente en reconocimiento a su histórica labor, a su histórico compromiso y por supuesto a todo lo que nos está legando a quienes nos hemos desarrollado ya un poco en la antropología y a quienes por supuesto vienen formándose para ser los futuros y futuras antropólogas de este país. Compartimos con usted indudablemente ese llamado, ¿verdad? A que nos constituyamos en científicos sociales comprometidos en la búsqueda de transformar un país que lo requiere indudablemente, ¿verdad? Y que lo requiere por infinidad de razones, desde esos niños que hoy literalmente se están muriendo de hambre, ¿verdad? Hasta esas exclusiones, esas opresiones, etcétera, que siguen constituyéndonos como una sociedad profundamente injusta, profundamente violenta,
profundamente excluyente. Mi agradecimiento nuevamente en nombre del área de antropología por esta conferencia, doctor Falla, y pues doy la palabra a Laura Campos, estudiante de la licenciatura en antropología, que va a estar a cargo de la conducción del homenaje. Bienvenida, Laura, y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Bueno, primero igualmente agradecerle por haber estado acá. La verdad que un honor. Me tomaré un poco de tiempo, pero no pude evitar recordarme cuando decía que el bosque era este espacio de resistencia y que no había que hacer ruido porque si no lo iban a cachar a uno. Me hizo recordar aquí a la masacre del Mozote. Yo vivo en El Salvador, entonces de la única sobreviviente de las 1000 personas que mataron, como ella tuvo que resistir, no tuvo que hablar, no tuvo que hacer ni un ruido, porque si no la iba a ver los militares, tuvo que ver cómo mataban a todos los hombres, mujeres, niños del lugar, y cómo ella a través de sobrevivir hacía también como esta resistencia por la verdad después. Ella contaba cómo no le gustaba a la nación, por decirlo así, que ella siguiera viva porque destapaba todas esas verdades que ellos hubieran querido que pasaran desapercibidas. Entonces, perdón por tomarme este espacio, pero la verdad que me hizo recordarlo, así que de verdad, muchísimas gracias. Y ahora también, gracias a todo el legado que usted ha hecho, no únicamente aquí presente, sino a lo largo de su carrera. Queríamos rendirle un homenaje, tanto por su legado antropológico, el humanista, el ético. Entonces tenemos aquí a unas personas que también quieren expresar eh, estas palabras, así que le cedo ahora la palabra al doctor Ángel Valdés, que es director de la Escuela de Historia, así que por favor. Muchísimas gracias, Laura. Muy buenas tardes a todas y todos. Muy buenas tardes, Padre Falla. Para mí es un gran honor que usted nos acompañe esta tarde y nos conceda también el honor de poder rendir este homenaje a su trayectoria, a su trabajo, a su legado y sobre todo que coincide en que hoy cumple 90 años. Muchísimas felicidades. Yo ya quisiera llegar a esa edad con la lucidez que usted nos demuestra constantemente. En su exposición nos decía que esperaba no aburrirnos y sí le puedo asegurar que usted nunca nos aburre, al contrario, siempre nos deja algo, siempre nos mueve intelectualmente a nuevos horizontes, nuevas temáticas, deseos de seguir trabajando, sobre todo con la ilusión con la que usted lo hace, con la solvencia con la que también ha trabajado durante estos años. Y sí le puedo decir que nos ha formado a muchas y muchos, a algunos de lejos, porque tenemos pocas oportunidades de poderlos escuchar, y a otros muy cercanos que han trabajado con usted. Quiero felicitar al área de antropología por este coloquio que han organizado en estos 2 días, que ya es una tradición en nuestra escuela. Momento propicio para encontrarnos, para poder intercambiar puntos de vista, ponernos al día en las discusiones antropológicas, y nuevamente este año nos ha tocado pues tenerlo a distancia por medio de este sistema virtual del Zoom, y algunas y algunos, un buen número que nos están siguiendo por la página del área de antropología en Facebook. Es también oportuno poder señalar la necesidad de la actualización. Ya lo decía el padre Falla, que tenemos que tener teoría. Y para tener teoría tenemos que leer, y tenemos que leer mucho. Sin miedo, buscando hasta los autores que podríamos tener tachados porque no coinciden con nuestra forma de pensar o de ver el mundo. Pero también lo tenemos que hacer. Y el trabajo antropológico se hace precisamente estando en el campo, participando, una antropología participativa. No solo desde el escritorio, que también es necesario tener un trabajo de escritorio, pero sobre todo yendo a donde están los temas de investigación que nosotros tenemos. Pero también el padre aportó otro dato muy interesante entre los muchos que nos ha dado esta tarde, y es el llegar no en plan espía, sino en plan participante, a involucrarse en estos procesos.
Es una tarea ardua que tenemos que lograrla como área de antropología, poder combinar la teoría con la práctica, una práctica constante, un estudio constante, una discusión constante también, que es lo que va a ir enriqueciendo nuestros trabajos. Me parece que este coloquio puede ser un recordatorio de esta necesidad académica, intelectual y también participativa, esa praxis tan necesaria y tan propia de nuestra área, para que podamos combinar los tres elementos y poder tener unos trabajos sólidos que contribuyan al conocimiento de la sociedad guatemalteca y también a aportar soluciones a las problemáticas que nos agobian. Estamos ante un año, como todos los años en este país, muy difícil. Cada vez podríamos decir que no vemos la luz al final del túnel, de hecho no existe esa luz, pero aún en estas tinieblas tenemos que salir adelante y podemos trabajar arduamente para lograrlo. Por último, quiero decir que es importante que este trabajo que tenemos que realizar como antropólogas y antropólogos debe desarrollarse también en un ambiente en el cual podamos aportar nuestras ideas, contrastarlas y, ¿por qué no?, también tener disensos. O sea, no necesitamos la uniformidad de pensamiento para pensar que todas y todos somos un grupo. Podemos tener disensos teóricos, disensos políticos, de posturas, pero lo más importante es el respeto que tengamos cada uno y cada uno hacia el otro, hacia la otra, como persona, como profesional, como académica, como académico. Ese es otro gran reto que tenemos que lograr en nuestra área. El que nos constituyamos en ese equipo de investigación, ese equipo de estudio, con un respeto cordial, con un respeto hacia las distintas maneras de ver la realidad. Muchísimas gracias, Padre Falla. Nuevamente, mi agradecimiento. Esta es su casa, la Escuela de Historia siempre lo recibe con los brazos abiertos. Nos emocionamos cada vez que sabemos que usted va a participar en alguna de nuestras actividades y le puedo asegurar que estamos de casa llena, o sea, está llena la página de Facebook, los pocos que pueden participar ahora por Zoom, y esto va a quedar para que personas que no lo pudieran ver en directo lo puedan después tener acceso en diferido. Muchísimas gracias, mis felicitaciones también a las estudiantes y a los estudiantes del Consejo Consultivo que han trabajado arduamente en la organización de este coloquio. Un gran abrazo a cada una y a cada uno, un saludo muy especial a Clara Arenas, Clara, que siempre nos acompaña y que aquí está presente, y me ha alegrado mucho verla entre nosotras y nosotros como parte también del área de antropología a la cual usted ha apoyado intensamente. Que pasen muy feliz tarde y nos veremos mañana en la segunda jornada. Gracias. Muchas gracias por su palabra, Ángel. A continuación tendremos la participación de la doctora Clara Arenas. Por favor. Solo que está muteada, si puede encender su micrófono. Uno cree que ya conoce la tecnología, pero no. Bueno, pero decía yo que agradezco muchísimo esta oportunidad de participar. Primero porque estoy lejos de Guatemala ahora y me da la oportunidad de felicitar al cumpleañero en su cumpleaños número 90 desde acá. Felicidades. Y luego porque me permite participar en este homenaje que yo creo muy acertadamente ha preparado el área de antropología de la Escuela de Historia, con el apoyo, por supuesto, de todas sus autoridades. Así que lo agradezco muchísimo. A mí me ha pedido Mario que les comparta algo del perfil y de la trayectoria del doctor Ricardo Falla, que, bueno, es doblemente doctor, como ustedes saben, ¿verdad? Su doctorado académico, su doctorado honoris causa que recién le entregó la Universidad de Costa Rica. Entonces yo voy a tratar de ser muy breve. Si me paso del tiempo, les ruego avisarme, para tratar 3 asuntos que tienen que ver y los van a ver reflejados, creo yo, en lo que él ha hablado el día de hoy. Por cierto, tengo que decir que aunque uno lo haya oído muchísimas veces,
siempre oye cosas nuevas en todas sus exposiciones. Y eso me ha pasado otra vez a mí el día de hoy. Bueno, ¿qué piensa Ricardo Falla sobre para qué investigar? ¿Qué piensa sobre qué investigar? ¿Y qué piensa sobre cómo investigar? Esto daría para mucho tiempo de plática y yo voy a ser muy breve y solo voy a dar unos pincelazos sobre estos temas. ¿Para qué investigar? Lo más general, desde la perspectiva de Falla, sería esto. Para él, la investigación en ciencias sociales y especialmente en antropología no es suficiente en sí misma. Debe insertarse en el objetivo de transformar las relaciones de injusticia que hay en el mundo. Esta inserción va de la mano con la acción social, lo acabamos de oír. Por eso nos dice, por ejemplo, en la ponencia que presentó al recibir el premio Martin Diskin, otorgado por Oxfam y LASA en 1996-98, nos dice lo siguiente: el presupuesto que ha de ser la medida y el criterio para juzgar la integración entre investigación y acción es la promoción de la justicia en el mundo y particularmente en nuestro continente. Se trata de ver cómo se potencia mutuamente la investigación y la acción social para resolver los grandes problemas de nuestros pueblos y para que las acciones e investigaciones no desemboquen en actividades disparatadas o insulsas, sino en esfuerzos que promuevan las relaciones más justas entre los seres humanos. Voy a dejar esa cita como suficiente para esta idea inicial y a partir de este marco general podemos ir entonces viendo rápidamente cómo se expresó en distintos periodos de la historia de Guatemala y también en la historia y en la vida de nuestro autor este compromiso de la investigación con la transformación social en la práctica antropológica de Ricardo Falla. En los años 70, él habla de resortes de la organización. Y entonces aquí me permito decir que claramente este es un periodo promisorio en el que se vive una efervescencia organizativa. El marco es el de diversas iniciativas de esfuerzos estatales de desarrollo, como la apertura de la Franja Transversal del Norte y la construcción de la hidroeléctrica Chicxoy, que amenazan con afectar a las comunidades circundantes, por un lado, y por otro está el terremoto de febrero de 1996, que va a desnudar la realidad de desigualdad social en el país. Y así se marca el inicio de nuevas guerrillas en Guatemala. Entonces, miremos solo una cita de la introducción escrita por Falla para el volumen 7 de la colección Al atardecer de la vida y que se refiere cabalmente a ese periodo. En ella, el autor resume lo que buscaba en la segunda mitad de los años 70 en sus esfuerzos de investigación y nos dice: se buscaban los resortes múltiples, no solo uno, que hacen que los grupos humanos se junten para defender sus derechos, para avanzar en su conciencia e impulsar un cambio nacional de las estructuras, de modo que nunca más nazca la explotación. La hipótesis era entonces: solo un pueblo organizado puede provocar un cambio irreversible en las estructuras de explotación. Hay muchas otras citas que nos podrían servir para ilustrar este punto, pero hoy no tenemos tiempo. Vayámonos a los años 80 y 90. Esta es la época de la denuncia y de la búsqueda de detener las masacres. La efervescencia de organización de los años 70 dio paso, como sabemos, a la sangrienta reacción del Ejército de Guatemala, que en su lógica contrainsurgente llegó a cometer el delito de genocidio en contra de los pueblos indígenas. Como muchos otros guatemaltecos y guatemaltecas, Falla salió del país, pero no para abandonarlo, como sabemos, sino para regresar a él. Ese regreso se dio a través del acercamiento a la frontera México-Guatemala, entrando en contacto con los refugiados y luego con su estancia de 6 años acompañando pastoralmente a las comunidades de población en resistencia dentro del territorio nacional. Entonces, lo que él expone para hablar de este momento es la motivación, y dice: la motivación básica es en el periodo
digo yo, se expande y adquiere mayor profundidad en las explicaciones que nos provee en las publicaciones de la colección Al atardecer de la vida. Por ejemplo, en la introducción del volumen 3, dice que se llama El campesino indígena se levanta, donde explica con mayor precisión cómo surge la publicación de la masacre de San Francisco Lentón y también la de genocidio en Guatemala. Dice, ya desde el año 1982, al visitar los campamentos de refugiados guatemaltecos en México, nos impresionó sobremanera hasta arrancarnos lágrimas el relato de las atroces masacres que habían sufrido. Entonces nos pareció un aporte humilde, pero necesario, ofrecer los instrumentos de análisis de la antropología para divulgar en forma más sistemática los testimonios de esa población. Y entonces, refiriéndose específicamente a la motivación para el estudio que se recoge en el volumen 3 que mencionamos, dice, fuimos dándonos cuenta que para que dicha denuncia adquiriera más profundidad y a la vez ayudar al pueblo de Guatemala a conocerse mejor, había que darle un trasfondo social e histórico. Y entonces aquí subrayamos el objetivo de ayudar al pueblo a conocerse mejor, una hipótesis sobre la conciencia. Esta es la época de los 80s y 90s, de nuevo en un pincelazo, disculpen. Miramos a mediados de los 2000. En diversos momentos, él ha explicado que al salir de la CPR, luego de 6 años de desarrollar su vida dentro de esa burbuja verde, que es la selva, y que también es la cotidianidad revolucionaria y de resistencia, se encontró de pronto con la globalización. De este proceso acelerado no había sido testigo sino hasta ese momento de finales de los 90, principios del 2000. Su atención entonces se orientó hacia la pregunta sobre el cambio cultural y para entenderlo y ver hacia el futuro, escogió la juventud, específicamente a la juventud indígena. Entonces miremos como ejemplo lo que nos explica al respecto en la introducción de una de sus publicaciones sobre juventud, en este caso referida a adultos jóvenes retornados voluntariamente luego de haber migrado al norte. Y él dice, la finalidad era lograr un mejor entendimiento de los cambios profundos por los que está pasando la sociedad en general y la sociedad indígena en particular. Y él se pregunta, ¿qué capacidad de transformación tiene esta juventud? ¿Hacia dónde se inclina? ¿Pretende hacer de Guatemala otro Estados Unidos? ¿Se olvida de la gente pobre? Son preguntas que se hace él para entender mucho mejor la juventud y el cambio cultural. Eso es, digamos, a mediados de la década del 2000. Vayamos rápidamente al día de hoy. Entonces aquí yo quiero mencionar una excelente entrevista que en 2011 le hizo el antropólogo costarricense Carlos Sandoval, en el que el entrevistador cita un documento del autor en el que elabora sobre la importancia de la memoria y su naturaleza. Viene al caso de citar algo de lo ahí expuesto para este periodo, pues consideramos que la búsqueda predominante de Falla hoy en día es elaborar la memoria e invitar a que se escriba sobre la historia reciente de nuestro país. Dice Sandoval que para Falla, memoria es aquella experiencia vivida que requiere elaborarse no como letra muerta, cuanto que desde el sentir de la gente. Para Falla, todo debía entrar en la memoria, no solo las masacres, sino lo anterior, no solo lo que hizo el ejército, sino lo que hizo la organización revolucionaria y el pueblo indígena campesino. La memoria lleva a escribir, tiene un interlocutor. Aunque no sea claro, la memoria, para que dure, tiene que estar sobre la lógica y el impacto de la emoción. La memoria es viva. Puro repetir aburre, hastía. La memoria tiene enemigos institucionales que la quieren silenciar. La memoria sigue unida a la denuncia, pero la memoria muere si se fosiliza. Se fosiliza por la repetición sin interpretación, siempre cambiante desde el presente. Voy a dejar ahí lo relativo a la memoria.
bueno, estos son el para qué del trabajo rápidamente visto desde la perspectiva, lo digo con mucha pena y humildad, ¿verdad? Entiendo yo que es como lo mira Ricardo Falla en base a algunos de sus escritos. No sé, Mario, si tenemos todavía tiempo. Sí, Clara, sí, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo quería rápidamente revisar con ustedes también cómo, qué aspectos toma en cuenta Falla para responder la pregunta de qué investigar. No es fácil para un investigador o investigadora decidir qué temática investigar y qué preguntas responder con su trabajo de investigación. En su exposición sobre las claves de investigar para transformar al aceptar el premio Diskin, Falla incluyó la siguiente reflexión que nos sirve para vincular el tema de la motivación con este de qué investigar. Que la motivación y orientación de la investigación sea resolver los grandes problemas de injusticia, la pobreza, la violencia, la destrucción del ambiente, la discriminación de la mujer, la corrupción política, etc. Esta motivación determina la selección de los temas a investigar y el ángulo de la interpretación. Entonces nos dice, el impulso del proceso social de Guatemala hasta convertirse en una nación multiétnica, multilingüe y multicultural, como se ha formulado en uno de los acuerdos de paz, es un tema de estudio para conocer sus fortalezas y oportunidades, sus debilidades y amenazas. Y entonces hace preguntas prácticas para el futuro. El empoderamiento de los grupos que representan el sector indígena a nivel nacional se ve alimentado de su relación con las masas urbanas y más aún rurales, o deriva su principal fuerza de alguna estructura del Estado, como puede ser el sistema educativo, o de financiamiento externo o de capital propio. Por ejemplo, ese es el tipo de pregunta que se hace para ir definiendo qué temas. Pero otro criterio, las necesidades de la organización. Dice, en la práctica antropológica de Falla, vemos con frecuencia, pero quizá de manera más clara en la década de 1970, que el primer esbozo de la temática a investigar viene de inquietudes o necesidades de la organización, ya sea religiosa o de otra índole. Y nos pone un ejemplo en la introducción del volumen 7 de la colección que venimos mencionando. Nos dice, este tema respondía a una pregunta muy concreta del momento. Estamos en el 75-80. ¿Cuál es la organización que puede unir a este enorme sector de población para llevar adelante un cambio radical de la estructura del país? Y más en concreto, ¿cuál es la organización que puede vincular al trabajador del campo del altiplano con el trabajador del campo de la costa sur? Preguntas que tienen que ver entonces con la organización. Y también el qué investigar está relacionado con las inquietudes de la gente y también con las preguntas personales. Reflexionando sobre Quiché Rebelde, el libro basado en su tesis doctoral, Falla nos ofrece otras fuentes del qué investigar, que no sustituyen a las anteriores, sino que las complementan y nos acercan también al cómo investigar. Y nos explica por qué fue acertado el foco de ese estudio. Creo que el foco del estudio fue acertado, puesto que no comencé desde el laboratorio, sino desde las preocupaciones de la gente que en ese momento estaba inmersa en la división religiosa. Eso también lo vimos reflejado hoy, sobre todo en sus conclusiones o reflexiones finales. Bueno, voy a solo rápidamente a decir unas palabras finales sobre el horizonte epistemológico. El punto principal de Falla a este respecto es que el investigador o la investigadora tenga la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de un otro, que lo más probable es que provenga de un mundo diferente al de la academia, pero cuya perspectiva debe impactar en lo que se hace. Y él lo dice de la siguiente manera: la mirada de quienes hacen investigación debe estar afectada por la injusticia en el mundo y debe poder mirar e interpretar los hechos como lo hacen quienes sufren la injusticia. Es decir, participa en su mismo horizonte
epistemológico. Como antropólogo, entrenado para la inserción profunda. Luego, lo más importante es que el horizonte epistemológico no se disipe con la distancia y que exista siempre una mediación. Yo creo que ya me he tomado mucho tiempo y lo voy a dejar aquí, agradeciendo de nuevo la oportunidad que se me ha dado de participar en este homenaje, de felicitar al cumpleañero por sus 90 años y de estar con ustedes de la Escuela de Historia y el área de Antropología, con quienes siempre es un gusto especial participar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Clara. La verdad que agradecemos mucho también todo este recorrido histórico que nos ha traído un poco de Ricardo y también, aunque se tomó su tiempo, pues sí agradecemos mucho que esté aquí presente. Así que ya como últimas palabras para este homenaje serían del maestro Mario Sosa, que es el coordinador del área de antropología. Así que por favor. Al doctor Valdés, a Clara Arenas, directora de Avanzo, por estarnos acompañando y ser parte también de este acto que es muy significativo para nosotros, de mucho valor, de mucho significado humano, además de académico. Quiero iniciar estas palabras agradeciendo en nombre de quienes hacemos parte del área de antropología de la Escuela de Historia, el honor que el doctor Ricardo Falla nos concede para hacerle este sencillo pero significativo homenaje. Además de hacerlo justo el día en que cumple 90 primaveras. Muchas felicidades. Al respecto, quiero referirme precisamente a las razones y significados que tiene este homenaje para nosotros. Sus aportes antropológicos resultan de un valor trascendente. Lo han sido para los antropólogos egresados de esta escuela, para quienes resultó imprescindible, por ejemplo, leer Quiché Rebelde o Masacres de la Selva. Y es de valor trascendente, entre otros factores relacionados, por lo que representa su acompañamiento a los sujetos oprimidos, que en su praxis precisamente liga su trabajo pastoral al mismo tiempo que su labor antropológica. Ello representa indudablemente un compromiso ético relacionado con el campesinado, comunidades, pueblos indígenas y juventud principalmente. Un compromiso que lo lleva a vincularse con organizaciones y comunidades con búsquedas de transformación social, con sujeto político, como él lo denomina, y con luchas de resistencia frente a las políticas de Estado, especialmente aquellas que tuvieron el carácter de terroristas y genocidas. Resulta sin duda relevante, como ya se ha mencionado, su trabajo y compromiso con las comunidades de población en resistencia del Ixcán, en las cuales convivió entre 1983 y 1984 y 1987 y 1992, con sus circunstancias y condiciones, por ejemplo, de duelo de aquellos familiares o por aquellos familiares y comunidades masacradas por el ejército y de asedio militar de tantos años. Lo hizo haciéndose parte del trabajo colectivo que implicaba producir lo necesario para subsistir en medio de la selva, atender las necesidades y problemas de salud, de educación y espirituales, que fue una de sus principales labores, de organización y de relaciones humanas también. Fue sin duda parte de esa búsqueda por gestar en esas circunstancias una forma sui generis y por ello aleccionadora de ser y hacer comunidad, con respecto a la cual su acompañamiento pastoral y su trabajo de investigador constituyen su aporte principal en un contexto en donde tales comunidades, la CPR del Ixcán, constituían un sujeto comprometido con la lucha revolucionaria, en este caso protagonizada por el Ejército Guerrillero de los Pobres. Es eso lo que plasma y sigue plasmando en escritos que nos lega, que constituyen extraordinarias obras antropológicas, etnográficas en específico, testimoniales, de denuncia y de ética, en donde el ser humano, el jesuita, el antropólogo, está no solo presente, sino siendo parte del sujeto al que acompaña. Al atardecer de la vida le ha llamado a su colección reciente, lo cual sin duda alguna también podría llamarse al amanecer de la vida, siendo que hacen parte del amor y la esperanza colectiva
que vienen siendo sentidos, pensados, luchados, construidos de forma cotidiana por esos sujetos a los que ha venido acompañando, de los cuales, por cierto, escribe y de los cuales hace parte, sujetos que mantienen al mismo tiempo esperanzas y construyen alternativas liberadoras día con día. Quiero decirle que creemos en una forma de ser y hacer universidad pública. Y las enseñanzas prácticas suyas, indudablemente, resultan un ejemplo de lo que ello significa, de lo que debiera orientar nuestro quehacer como científicos sociales, como antropólogas y antropólogos en proceso de formación, descentrados de nosotros mismos, sintetizando la docencia, la investigación y extensión de forma creadora y comprometida al mismo tiempo. Y por consiguiente, entonces, reconcentrados en y con los sujetos a los que debemos acompañar en sus búsquedas emancipatorias. Eso puede hacer de nuestra disciplina una antropología de y para Guatemala, por ejemplo. Su labor, doctor Ricardo Falla, se siente y ya se manifiesta desde el fin de semana y especialmente el día de hoy, cuando desde distintos territorios, distintas expresiones de comunidades, organizaciones, instituciones y personas en lo individual han hecho públicos un sinnúmero de mensajes por sus 90 años. Mensajes de reconocimiento a su labor, entrega y compromiso. Consecuencia, pues, con los más desposeídos. Mensajes contenidos de respeto, admiración y cariño, todo lo cual compartimos y que comparten precisamente con sus mensajes quienes nos han acompañado a lo largo de esta jornada en este evento, tanto en la plataforma Zoom como quienes nos acompañan por Facebook Live. Vaya honor el que nos concede doctor Ricardo Falla al permitirnos hacerle este homenaje a su vida, trayectoria y ejemplo de antropólogo y jesuita comprometido con su pueblo. Un homenaje a su legado antropológico, humanista y ético. Infinitas gracias por ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han brindado sus palabras, tanto en esta sesión por Zoom que los hemos escuchado, como los que mencionó Mario Sosa anteriormente, que han dado tanto su agradecimiento, sus felicitaciones, tanto en el chat de Zoom, en el chat de Facebook, y me imagino que en muchísimos otros lados más. Felicidades, doctor. De verdad que agradecemos mucho que pueda estar acá presente. Y por favor, si nos puede dar sus palabras, las palabras más importantes del homenajeado este día. Así que eso, muchísimas gracias y por favor, adelante, Ricardo. Bueno, y yo ya estoy cumpliendo los 90 años y yo recuerdo lo que dice el indio Juan Yaqui. Dice que la vejez es la última tentación de la vida. ¿Ves? ¿Y en qué consiste esa tentación? Consiste en, por un lado, digamos, puesto así en palabras vulgares, ¿verdad? Por un lado, no tirar la toalla, ¿verdad? Es decir, yo ya soy viejo y ya no puedo. Y por otro lado, el decir, yo todavía puedo y hacer cosas que ya no son propias, ¿no? ¿Sí? Reconocer sus propias limitaciones, sus propias debilidades. Entonces, tiene uno que caminar en esta cresta de la montaña sin caerse por un lado ni por otro, ¿verdad? Entonces, este es el acierto de la vida, sea uno antropólogo, sea uno jesuita, o sea uno lo que sea, ¿verdad? Saber encontrar cuál es el camino propio personal y el camino en que uno puede desarrollarse para transformar la sociedad. Entonces yo les agradezco mucho por sus palabras a Mario, también al doctor Valdés, Ángel, ¿verdad? Sí. Y a Clara y también a Laura Alejandra, ¿verdad? Del Salvador, ¿verdad?
que habló de la masacre del Mozote, ¿verdad? Y la señora aquella que quedó viva, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por haberme permitido estar con ustedes. Y ojalá que llegue un momento en que, ya estando yo ausente, puedan ustedes decir también las limitaciones de este autor, ¿verdad? Sí, las limitaciones, ¿sí? Los defectos, etcétera, ¿verdad? En qué puede mejorarse, etcétera. Muchas gracias, ¿no? A usted muchas gracias nuevamente, doctor Falla. Un abrazo. Felicidades en su cumpleaños nuevamente. Si le parece y se mantiene un momentito más con nosotros para que ya en la informalidad podamos intercambiar con usted quienes estamos en esta plataforma. Muchas Ajá. gracias.